En las frías y desoladas estepas de Asia nació un imperio que parecía imposible. Un pueblo nómada, sin ciudades ni murallas, se alzó para conquistar medio mundo a sangre y fuego. Hoy lo recordamos por el nombre de su líder, Genghis Khan, pero su historia va mucho más allá de un solo hombre, porque detrás de la brutalidad de las batallas existía algo más profundo, un imperio secreto, tejido con redes de comercio, espionaje y tolerancia que unió continentes enteros. Este es el imperio secreto de los mongoles, más allá de Genghis Khan. Temujin nació en las inhóspitas estepas de Mongolia hacia 1162. Su infancia fue marcada por la tragedia. Su padre fue envenenado por enemigos y su clan lo abandonó a él, a su madre y a sus hermanos en la más absoluta pobreza. Creció en medio del hambre y la traición, aprendiendo desde niño que la supervivencia dependía de la fuerza, pero también de la astucia. Convertirse en Genghis Khan no fue inmediato. Antes de ser un conquistador, fue un diplomático entre tribus nómadas, tejiendo alianzas y rompiendo lealtades cuando era necesario. Repartía el botín de manera justa entre sus seguidores, ganándose una reputación de líder diferente, en contraste con los jefes tribales corruptos que se quedaban con todo para sí. Pero también fue brutal. Se decía que quienes lo traicionaban eran castigados sin piedad, y sin embargo incluso sus enemigos reconocían su genio militar. Sus estrategias estaban basadas en la velocidad, la disciplina y el terror psicológico. Fingía retiradas para atraer al enemigo y luego rodearlo, o liberaba prisioneros a propósito para que difundieran historias del horror que aguardaba a quienes resistieran. En 1206, tras años de guerras y traiciones, fue proclamado Genghis Khan, el soberano universal. Bajo su mando, una nación de pastores nómadas se convirtió en la fuerza militar más temida del planeta. Pero lo que muchos olvidan es que desde el principio su visión iba más allá de la conquista. No solo buscaba someter, sino construir un orden nuevo en el que las tribus unificadas de la estepa formarían el corazón de un imperio que conectaría culturas desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Los mongoles son recordados por ciudades arrasadas y montañas de cadáveres, pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad es mucho más sorprendente. Tras el caos, los mongoles dejaron un orden que transformó al mundo medieval. Después de una conquista, las rutas quedaban abiertas y seguras bajo lo que se conoció como la Pax Mongólica. Era una paz impuesta por el miedo, sí, pero efectiva. Por primera vez en siglos, era posible viajar desde Europa hasta China con una relativa seguridad. Los comerciantes se beneficiaban de este sistema. Caravanas enteras cruzaban el continente cargadas de seda, porcelana, papel, especias, metales preciosos e incluso pólvora, que más tarde revolucionaría la guerra en Occidente. Los mongoles entendieron que la riqueza no estaba solo en conquistar, sino en controlar el flujo de bienes. Para sostener ese intercambio, crearon el yam, una red de postas y mensajeros a caballo que permitía transmitir mensajes a lo largo de miles de kilómetros. Cada posta ofrecía caballos frescos, comida y refugio, lo que hacía posible cubrir distancias imposibles en tiempos sorprendentemente cortos. Algunos historiadores lo consideran el antecesor de los modernos servicios de correo y comunicación, pero quizás lo más asombroso fue su política religiosa. En un mundo dominado por intolerancia y guerras santas, los mongoles permitieron que cristianos, musulmanes, budistas, taoístas y chamanistas convivieran bajo un mismo dominio. Mientras en Europa ardían hogueras contra herejes, en el corazón del imperio mongol se podían encontrar mezquitas, iglesias y templos funcionando lado a lado. El legado de los mongoles no fue solo sangre y cenizas, también fueron puentes entre Oriente y Occidente, entre pueblos que antes se desconocían o se odiaban. Ese fue su verdadero poder, convertir un imperio de guerreros en el motor de la primera gran globalización de la historia.
Detrás de las cargas de caballería y los incendios de ciudades existía un imperio oculto, un imperio de espías, mensajeros y redes de control que mantenían viva la maquinaria mongola. Los enemigos de Genghis Khan no caían solo por la fuerza de la espada. Antes de que un ejército mongol atacara, los exploradores y agentes ya habían recorrido el terreno disfrazados de mercaderes o monjes. Trazaban mapas, identificaban fuentes de agua, puntos débiles en murallas y hasta las rutas de escape de las ciudades. Cuando los mongoles llegaban, ya sabían exactamente dónde golpear. Su sistema de espionaje era tan avanzado que muchos lo comparan con un servicio secreto medieval. Las noticias viajaban a través del YAM, la red de postas, y podían recorrer miles de kilómetros con una rapidez que ningún otro imperio de la época podía igualar. El Paisi, una pequeña tablilla metálica otorgada a mensajeros y comerciantes autorizados, funcionaba como un pasaporte y salvoconducto. Con ella, una persona podía atravesar miles de kilómetros sin ser detenida, obtener alimento y hasta protección militar. En manos de los mongoles, era un instrumento de control absoluto. Solo quienes servían al imperio tenían acceso a este privilegio. Pero había un arma aún más poderosa: el terror psicológico. Los mongoles sabían que el miedo podía derrotar a un enemigo antes de que se disparara una sola flecha. Liberaban prisioneros a propósito, para que regresaran a sus ciudades con relatos de matanzas y atrocidades, sembrando pánico y debilitando la moral de los defensores. A veces, ciudades enteras se rendían sin pelear, solo por el rumor de que los mongoles se acercaban. El secreto del imperio no estaba solo en sus ejércitos, sino en esta red invisible de espionaje, comunicación y miedo que convertía cada campaña en una obra maestra de control total. Cuando Genghis murió, muchos pensaron que su imperio colapsaría, pero fue entonces cuando surgió la verdadera red. Sus herederos dividieron el imperio en kanatos, y desde cada uno de ellos tejieron nuevas conexiones. Kublai Khan dominó China y fundó la dinastía Yuan, gobernando desde Pekín con una mezcla de lujo oriental y eficiencia mongola. Hulagu Khan se apoderó de Persia, llevando la influencia mongola hasta Bagdad, destruyendo el califato, pero también creando puentes culturales entre Oriente y Occidente. Bajo su sombra, tecnologías, conocimientos médicos, armas y hasta la imprenta viajaron miles de kilómetros. Los mongoles habían creado algo parecido a una Internet medieval, una red invisible que conectaba al mundo. Incluso la peste negra, transportada por caravanas y barcos, viajó por esa misma red que ellos habían abierto. Pero ningún imperio es eterno. El mismo tamaño que los había hecho poderosos, se convirtió en su condena. Las distancias eran imposibles de controlar. Los kanatos comenzaron a pelear entre sí, las culturas conquistadas se rebelaron y nuevas potencias surgieron para reemplazarlos. Los rusos en el norte, los otomanos en el oeste, las dinastías chinas en el este. El imperio se fragmentó lentamente, pero nunca desapareció del todo. Hoy, siglos después, el nombre de Genghis Khan sigue resonando como un eco de terror y admiración. Pero detrás de la imagen del conquistador despiadado, queda un legado oculto. Un imperio secreto que no gobernaba solo con espadas, sino con rutas, redes y conocimientos que transformaron al mundo. Y quizás esa fue su verdadera conquista. No las ciudades que ardieron, sino las conexiones invisibles que aún hoy moldean nuestra historia. El imperio mongol fue mucho más que un ejército de jinetes sembrando terror. Fue una red invisible que unió culturas, religiones y pueblos bajo una misma sombra. Y aunque su poder militar se desvaneció, su huella aún late en la forma en que viajamos, comerciamos y nos conectamos hoy. Porque el verdadero legado de los mongoles no fueron las ciudades que ardieron, sino los puentes que tejieron en silencio entre Oriente y Occidente. Si esta historia te hizo mirar el pasado con otros ojos,
Suscríbete a Dimensiones Históricas y acompáñanos en el próximo viaje a los misterios de la humanidad. La historia está llena de secretos y juntos los iremos descubriendo.